Ahora Viviana Pérez Endiago, MIR de cuarto año Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de la Calzada, nos va a hablar de la teledermatología, ¿no? Otros aspectos ligados a las TICs. Bueno, ante todo, buenas tardes, y como sé que soy la última de tiempo, intentaré ser lo más breve posible. Lo primero, explicar que el proyecto que va a hablar no es un proyecto de teledermatología al uso, como se entiende, sino que podríamos decir que es como si fuera el hermano mellizo de la teledermatología. El proyecto nace aproximadamente hace unos 3 años con el objetivo principal de mejorar la comunicación entre el servicio de dermatología del área 5 y los profesionales de atención primaria. Con esto lo que se pretendía era mejorar el conocimiento en dermatología de los médicos de atención primaria, de esta forma que estos ganaran confianza en el manejo y en el diagnóstico de las patologías dermatológicas más frecuentes y más a largo plazo, sobre todo, optimizar lo que es el manejo de las patologías dermatológicas crónicas y definir claramente qué tipo de pacientes y qué tipo de lesiones se beneficiarían de una derivación preferente y de una derivación de carácter normal. Este programa se empezó a pilotar en el Centro de Salud de la Calzada, estuvo unos meses en funcionamiento en el Centro de Salud y luego poco a poco se fue exportando a los distintos centros de salud del área. Actualmente está en funcionamiento en unos 8 centros de salud. ¿Y día a día cómo se lleva a cabo? Pues bien, normalmente un médico de atención primaria en la consulta todos los días verá unos 2, 3, 4 pacientes que consultan solamente por patologías dermatológicas. De todos esos siempre hay algunos casos que nos surgen dudas, bien de qué tipo de lesión presenta, cómo lo trataríamos, lo derivamos, no lo derivamos. Bien, en estos casos donde nos surgen dudas, lo ideal, lo que tendríamos que hacer es sacar una fotografía. Posteriormente, en una base de datos que se creó que está en la intranet del hospital, subiríamos la imagen y aportaríamos una serie de datos clínicos. Luego, más o menos, cada 2 meses en todos los centros de salud se realiza una reunión con un dermatólogo del área y todos los médicos del centro de salud. En esta reunión lo que se hace es comentar todos los casos clínicos que se han subido a esta base de datos. En la reunión lo que se pretende es describir la lesión, hacer un diagnóstico diferencial de las mismas y el dermatólogo más o menos y entre todos los médicos del centro de salud valoran cuál es el mejor tratamiento, si hace falta pruebas complementarias o si simplemente haría falta derivar al paciente al servicio de dermatología. Hay que decir que, bueno, antes de que este proyecto se llevara a cabo, hubo un taller de fotografía en el área para todos los profesionales de atención primaria, en el cual participaba un fotógrafo profesional, que es normalmente el que colabora con el Hospital de Cabueñes, y un dermatólogo. En él lo que se intentaba explicar sobre todo era, bueno, las bases un poco de la fotografía a nivel amateur o nivel profesional, y sobre todo qué imágenes serían las de mayor calidad, qué tipo de imágenes, y lo que se hace mucho hincapié es que en todo este tipo de imágenes lo que había que intentar es que en la medida que fuera posible el anonimato del paciente, pues siempre intentar que sean fotos de la cara, no se viera completamente la cara, bueno, aunque es una base de datos en el hospital, en la intranet, perdón, y no tiene acceso todo el mundo, que eso sí que estuviera un poco controlado. Bueno, dejar claro eso, que no es un programa de teledermatología al uso, porque bueno, el dermatólogo sí que viene al centro de salud, no es todo vía informática, pero bueno, la teledermatología sí es verdad que ahora actualmente se está implantando en el centro de salud, por ejemplo, de la Calzada como tal, y sí que estamos teniendo los primeros pacientes en los que es todo vía informática, sin que el dermatólogo venga al centro de salud y haya, bueno. Y lo que es más importante y lo que nos parece muy importante de este programa es que todos aprendemos de todos. Una duda que me surge a mí en la consulta, después es un paciente que se lleva a sesión clínica con el dermatólogo, es algo que se comenta entre todos los profesionales del equipo y si es verdad que a lo mejor otro médico dentro de 3 meses ve esa misma lesión en la consulta y a lo mejor ya tiene esa duda resuelta. A día de hoy, ¿y qué hemos conseguido con este proyecto? Pues a día de hoy se han enviado 317 pacientes a la base de datos, más o menos el porcentaje de hombres y mujeres es 50-50%, con una mediana de edad de 47,4 años. Hemos visto que las lesiones que más envían son bien aquellas que tienen una evolución muy corta, de entre una semana y un mes, o aquellas lesiones ya muy crónicas, de más de un año de evolución.
Las lesiones que más consultamos los profesionales de atención primaria son aquellas que son máculas, pápulas o placas, que son más de un 30%, seguidas de la descamación, costra o escara, o de las discromías con un 11%. Normalmente se localizan en la zona facial el 24% de ellos, seguido de la extremidad inferior en un 17% y en un 12% extremidad superior. 1 de cada 10 pacientes presenta lesiones en varias áreas del cuerpo y un 7% es una lesión que es generalizada. Aquí, solo en un 13% de los pacientes tenían registrados antecedentes dermatológicos y un 12% de ellos atribuían una causa desencadenante a la lesión. Esto nos hace pensar bien dos cosas: o que los datos son reales y hay 87% de pacientes que no tenían antecedentes dermatológicos y los mismos sin una causa desencadenante, o que bien estos datos no se registraban cuando se enviaban las imágenes. Creemos de verdad que hay muchas veces que, o bien porque no existen o tal, es que esos datos no estaban registrados, y creemos que es verdad que esto sí que es un área de mejora, que ahora que en el programa de teledermatología hay determinados ítems que son de cumplimiento obligatorio, si no, no te dejaría enviar la imagen. Algo parecido pasa con los síntomas que acompañan a las lesiones. En más de la mitad de los casos no sabíamos si es que eran asintomáticas o no estaban registrados, y en el resto claramente el prurito es el que se lleva a la palma. Estaba presente en más del 60% de las lesiones, seguidas de un 10% tanto crecimiento de la lesión como las que presentaban dolor. Solo un 29% de los pacientes fueron tratados por esa lesión antes de consultarlo con el dermatólogo, o lo mismo, igual no estaba registrado. Y normalmente los médicos de atención primaria hemos visto que sobre todo lo que más recetamos es el corticoide tópico, que hay 42% que solo tratamos con corticoide tópico. Y luego un 30% que es lo que llamamos mezclas, que son aquellos productos que en el mismo medicamento tienen más de un principio activo. Por último, y después de ver lo que nos ha dicho el dermatólogo, las enfermedades que más consultamos son las enfermedades inflamatorias. Dentro de este grupo entraría la psoriasis, el líquen plano, seguido muy de cerca por los eczemas, y un poco menos frecuente las enfermedades infecciosas. Por último, y después de 3 años con este proyecto, hemos visto que además de los objetivos que se tenían al principio, hemos visto que además tiene muchos más beneficios. Aparte de que disminuye los costes de la asistencia sanitaria, porque se derivan muchos menos pacientes de los que se derivarían antes, sobre todo favorece la equidad entre los ciudadanos. Hay muchos pacientes que, encamados por problemas de deambulación, problemas sociales, o que normalmente no acudirían a una cita de especialista o no seguirían unos seguimientos al uso como otro tipo de pacientes, con este tipo de proyectos sí que se benefician, porque nosotros normalmente vamos a los domicilios de los pacientes encamados con problemas de ambulación, podemos realizar la fotografía en su domicilio, luego llegar al centro de salud, ya subimos la imagen a la base de datos y tendríamos la respuesta del dermatólogo, que esto sí que nos parece importante. Por último, dar las gracias a la doctora Laura Muñoz, porque fue la que impulsó todo el proyecto. Muy importante reseñar la colaboración del Servicio de Dermatología, sobre todo de la doctora Marta González y del doctor Elio Rodríguez, porque nos colaboraron muchísimo desde el primer momento, y a día de hoy cualquier duda que surge o cualquier paciente pues lo ven enseguida. Los informáticos del Hospital de Cabueñes, porque fueron los que crearon toda la base de datos y todo el soporte informático para que esto sea posible. Y el resto de médicos de atención primaria, porque es verdad que desde que el proyecto se puso en marcha, enseguida empezaron a mandar casos y demás, y sí es verdad que les gusta mucho el funcionamiento.